Vamos entonces, por favor, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el título para considerar esta mañana es: ¿quién es en verdad Cristo? ¿O quién es Cristo en verdad? Es un título un poco sugestivo, pero esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién en verdad es Cristo? Es una pregunta que no está sujeta a que la querramos o no la querramos responder. ¿Quién es en verdad Cristo? Es una pregunta que demanda una respuesta. Demanda una respuesta. Toda persona le da una respuesta, implícita o explícita, directa o indirecta. Pero ¿quién es Cristo? Es una pregunta que demanda que le des respuesta. Sin lugar a dudas. La Biblia nos da, por la gracia del Señor, la Biblia nos da la respuesta perfecta. Es como cuando nosotros solíamos hacer ejercicios de matemáticas. Hacíamos los ejercicios y en el libro de respuestas o al final del mismo libro estaban las respuestas. Bueno, hay una pregunta: ¿quién en verdad es Cristo? Pero gracias al Señor la respuesta la tenemos aquí en la palabra. Fíjense, no necesitamos otros libros para que nos den la respuesta acerca de la persona de Cristo. No necesitamos otras religiones para que nos den la respuesta acerca de la persona de Cristo. No necesitamos otras opiniones que nos digan quién es Cristo. La palabra del Señor es suficiente, nos debe bastar. Y de hecho, en esta carta a los Colosenses, Dios nos dice quién es Cristo, quién es Él mismo. Es Dios quien a través de su Santo Espíritu ha inspirado al apóstol Pablo para que nos dé esa bendita y perfecta respuesta. Esa respuesta que no tiene apelación alguna porque es la palabra del Señor. Cuando ustedes se den cuenta quién es Cristo en la palabra, ya no hay nada más que argumentar. Ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que pensar. Escrito está, como dijo Pilatos, no hay nada más. No importa lo que los hombres digan, no importa lo que el tiempo o las religiones digan, no importa nada. Lo que importa es qué nos dice la palabra del Señor. Sin lugar a dudas, este pasaje de Colosenses es un pasaje representativo de la cristología del Nuevo Testamento. Cristología es simplemente, por hablarlo en una manera muy simplística, es el estudio de la persona de Cristo. Y este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, es uno de las 4 pasajes cristológicos más importantes en toda la Escritura. Obviamente, de antemano les ofrezco disculpas. En 35, 40 minutos es imposible explicar la cristología, pero estoy seguro, con la gracia del Señor, daremos las bases y los fundamentos claros. Es importante, la cristología es enseñada aún en el Antiguo Testamento. Algunas personas que dicen, no, solamente en el Nuevo. No, desde el Antiguo Testamento están hablando de Cristo. En el Nuevo Testamento, las 2 cristologías más importantes son la cristología paulina y la cristología juanina, es decir, la cristología que podemos ver, que podemos apreciar en todos los escritos del apóstol Pablo, y la cristología o el estudio de la persona de Cristo que podemos ver, que permean tanto en el Evangelio de Juan como en las cartas de Juan, y aún en Apocalipsis 1:8 nos habla, por ejemplo, nos da un versículo hermoso de cristología, nos habla de la eternidad, del carácter eterno
de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Nos habla del Alfa y el Omega, nos habla de Cristo como el Todopoderoso. Entonces la cristología la vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ahora apreciamos un ratico nomás, un segundo, les pido que centren su atención en el porqué del título. ¿Quién es en verdad Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué se puso ese título? Bueno, hay muchos que se imaginan a Cristo. Hay muchos simplemente que se hacen ideas mentales de quién es Cristo. Lo peor de todo es que se hacen ellos mismos las ideas mentales y se las repiten tan a menudo y tan frecuentemente que ellos mismos crean una imagen de Cristo. ¿Ven? Entonces, tenemos el primer grupo, que son aquellos que se imaginan quién es Cristo. Tenemos el segundo grupo, que son aquellas personas que creen lo que otras personas les hablan de Cristo. Pero amigos, una vez más, quiero insistir, lo que importa no es lo que tú creas de Cristo. Lo que importa no es lo que otros te digan a ti de Cristo. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios acerca del Verbo eterno. Eso es lo que importa. Entonces, para resumir, lo que importa es lo que vamos a estudiar. Si tú no conoces a Cristo o si no lo conoces bien, deja cualquier idea preconcebida a un lado y céntrate en esta hermosa cristología de Colosenses. Y eso nos dice la palabra del Señor. A la iglesia de Colosas se habían acercado ciertos personajes que mezclaban la suficiencia de la obra de Cristo con otras ideas, con ideas judaicas, con ideas del tipo ascetista y con gnosticismo. Pablo en este pasaje, en los versículos 15 al 20, se enfoca en desplomar, en destruir esta idea, en especial la perspectiva gnóstica. La perspectiva gnóstica porque ellos creían que Cristo era el producto de una de las emanaciones, de las irradiaciones de poder de Dios. Eso era lo que los herejes estaban enseñando a la iglesia de Colosa. Y ahorita el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos dice en su palabra, no es así. No es de la manera que estás escuchando, es de la manera que está escrita. Hermanos, y aquí hay una breve aplicación antes de entrar en materia. Para nosotros es importante meditar que nosotros no somos la iglesia de Colosas, ciertamente, y dentro de nosotros no se está metiendo la herejía judaica, ni el gnosticismo, ni ninguna de estas cosas. Pero tengamos cuidado que muy a menudo a nuestras casas van otro tipo de personajes. Si a la iglesia de Colosa fueron los judaizantes y fueron estos hombres gnósticos, a nuestra iglesia, a nuestra congregación y a nuestras casas pueden venir también otro tipo de personajes. ¿Como quiénes? Como los mormones, como los testigos de Jehová, o más peligrosamente, queridos amigos y hermanos, como algunas personas a las cuales quizás tú consideras como creyentes. Y eso es lo más peligroso de todos. Porque cuando viene un testigo de Jehová y toca la puerta de tu casa, uno ya está predispuesto. Cuando viene un mormón y hace lo mismo, uno también está predispuesto. Pero cuando llega una persona que no es convertida y toca las puertas de tu casa, tú la abres. Y tú le invitas y cenas, y tomas los alimentos y tienes una charla con ellos y todo lo demás. ¿Cuál es el punto? El punto es que no solamente los testigos de Jehová, no solamente los mormones, sino también muchos llamados cristianos hoy en día tienen una idea de Cristo que no se ajusta a la palabra del Señor. Amigos, ideas de Cristo debemos rechazar tanto de los testigos de Jehová como de los mormones, como de aquellos que se llaman hermanos y tienen una idea totalmente distorsionada del Cristo de la Biblia.
Porque si tú rechazas y le tiras la puerta a los mormones, y si tú rechazas y le tiras la puerta a los testigos de Jehová, ¿por qué le abres la puerta a alguien que está entrando en tu casa con ideas distintas de Cristo de la que nos dice en la palabra del Señor? Aquí hay una amonestación para ti, una amonestación en el amor del Señor. No te estoy diciendo, no os juntéis, os estoy advirtiendo, no hagáis acepción de personas. Estad firmes, creed la palabra, y si alguna persona que se llama creyente, con ideas locas de Cristo, entra a tu casa, no hagas acepción de persona y esté pronto a contradecirle y refutarle por la palabra del Señor sus ideas. No se avergüence en decirle, amigo, usted está equivocado, por muy buen amigo que sea. Por muy buen hermano que usted lo considere, no se avergüence, porque usted estaría traicionando a Cristo de no ser así. Aprendamos entonces hoy de la palabra del Señor, ¿quién es Cristo? Por eso del versículo 15 al 20, el Espíritu Santo nos muestra una clara y majestuosa descripción de quién en verdad es Cristo. Los mormones creen que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo literal de Dios, es decir, que Dios hizo a Cristo. Ellos también creen o dicen creer que Él es Salvador y Él es juez. Lo que ellos nunca jamás aceptarán es que Cristo es Dios. Entonces solamente no voy a hablar de religiones, simplemente estoy haciendo un pequeño preámbulo. Los testigos de Jehová, bueno, ustedes quizás lo conocen muy bien. Estas personas dicen que Jesucristo es en verdad el arcángel Miguel, que no resucitó corporalmente de entre los muertos y que cuando se le apareció a los discípulos, se le apareció en otros cuerpos, en cuerpos ya formados, que Cristo nunca resucitó corporalmente. Entonces veamos estas cosas. Son ideas locas de Cristo. La una fue por una persona llamada Joseph Smith, la de los mormones, y la otra fue por Charles Russell. Entonces, ven, últimamente tanto los mormones como los testigos de Jehová están tocando puerta a puerta y están hablando de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Están hablando de un Cristo que no se conforma a la descripción que Dios mismo da de sí mismo. Y nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber en quién hemos creído. Tenemos que conocer los atributos de Dios. Por eso comenzamos estudiando los atributos de Dios los días miércoles. Pero nosotros debemos saber quién es Cristo. Sin lugar a dudas. Eso de yo creo en Cristo y ya me es suficiente, eso no es correcto. Por eso de los cristianos se burlan día a día. Porque a los testigos de Jehová los adoctrinan. A los mormones los entrenan, a todos dos les lavan el cerebro y los robotizan de tal manera a que ellos vehementemente den defensa de sus herejías. Pero el cristiano anda campante, desprevenido, sin saber quién en verdad es Cristo. Es tu deber, tu responsabilidad. Si nosotros no tuviésemos la palabra del Señor, entonces habría excusa. No conocemos lo que nos dice la palabra. Pero la tenemos. En tu casa quizás hay una o dos Biblias. No hay razón del por qué yo no sepa defender con mansedumbre la fe cristiana, la persona de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo en verdad? Que nuestra explicación vaya más allá de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad que descendió de los cielos a la tierra y que murió en una cruz y que resucitó. Que nuestro conocimiento de Cristo trascienda más allá de estas verdades que son repetidas por toda la humanidad. Nosotros conocemos el Salvador, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de vida. Nosotros tenemos la instrucción del cielo. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber quién es Cristo. Pero ¿quién en verdad es Cristo? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Ese es Cristo. Es la imagen del Dios invisible.
La palabra imagen en el griego significa una reproducción exacta, una reproducción que es la misma del original, absolutamente la misma, sin distinción alguna. Entonces el versículo lo podemos leer de la siguiente manera: Cristo es el Dios mismo invisible. Amigos, Dios es espíritu. Dios es invisible. La primera de Juan, capítulo 4, versículos 12, nos dice: jamás nadie ha visto a Dios. Por eso yo les digo, resulta de que hoy en día los carismáticos y algunos amigos pentecostales se las pasan repitiendo de que han visto a Dios. Lo ven en una parte, lo ven en la otra, lo sienten una cosa, la otra. No, nadie ha visto a Dios. Pero Dios se manifestó al mundo de manera visible en la persona de Cristo. Recuerden lo que decíamos. Si yo pienso algo de ustedes, ustedes no van a saber qué es lo que yo pienso, a menos de que yo materialice ese pensamiento a través de mis palabras. Bueno, si Dios no se hubiese dado a conocer en la persona de Cristo, quizás hubiese excusa para muchos. Pero Cristo es Dios. Cristo es la imagen viva, tangible, real, fidedigna del Dios invisible. Dios se manifestó al hombre en la persona de Cristo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, termina ese versículo diciendo: el cual, es decir, Cristo, es la imagen de Dios. Eso nos dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. También nos lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Siendo Cristo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Estamos hablando de que en la triunidad, en ese Dios triuno, en ese Dios único, de esencia única, no hay tres esencias, porque tuviésemos tres dioses. Hay una esencia, y Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice: de esa esencia que es única, Cristo es la imagen. O sea, que quienes vieron a Cristo, vieron a Dios mismo. Cristo es la representación fidedigna de Dios. ¿O acaso no nos acordamos de Juan capítulo 14, versículo 9? Tanto hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Y termina diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sencillo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Amados, Cristo es Dios. No tengas miedo de decir Cristo es mi Dios. No estás ofendiendo al Padre. No estás ofendiendo al Espíritu Santo. No tengas miedo de decir el Espíritu Santo es mi Dios. No estás ofendiendo ni a la primera ni a la segunda persona de la Trinidad. Los tres siempre han estado juntos y los tres, esa deidad se conjuga perfecto en la persona de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. Esa es la cristología paulina. Hay muchos otros versículos que podemos hablar de la cristología juanina. Bueno, le recuerdo Juan capítulo 14, 9. Absolutamente de manera clara y contundente el Señor nos está diciendo: yo soy Dios. Hay personas que argumentan que a raíz de que Cristo dijo yo soy Dios, hay personas que argumentan que Él nunca aceptó ese cargo divino o esa posición divina. Esto es una falacia total. Recuerden las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío. Si Tomás hubiese dicho una herejía, si Tomás hubiese ofendido a Dios, créanme que la primera persona que hubiese estado refutando tal cosa hubiese sido el Señor Jesucristo. Amados,
Cristo es Dios. Tomemos el ejemplo de un espejo. Cuando tú pones un espejo y cuando tú te ves, el espejo nos da un reflejo. Cristo no es un reflejo. Cristo es la imagen perfecta y fidedigna. Si el espejo tiene sucios, tú no te ves bien. Pero Cristo es la imagen. No hay ninguna otra cosa que absorba la gloria de Cristo y que la refleje. Es Cristo en quien vive la gloria y la plenitud de Dios y quien nos la ha mostrado en su persona. Cristo es Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el punto? Amigos, la Biblia no se contradice. La cristología de Juan, la cristología de Pedro, la cristología del apóstol Pablo, en ninguna de esas partes hay contradicción. De hecho, todas a un mismo tono exaltan la deidad de Cristo. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los de la secta La Luz del Mundo son cristianos. Esa es la realidad y tú debes estar preparado para sostenerla. No son cristianos. Cristiano es quien ha depositado su fe en Dios para salvación, en Cristo para salvación. Dios y Cristo uno solo son. Sería una locura depositar la fe en alguien que no es Dios. Yo de hecho no se los aconsejo. ¿Ven? Estoy hablando un poco irónico. Yo no les aconsejo que ustedes depositen su fe en alguien que no sea Dios. Depositen su fe en Dios, en la segunda persona de la Trinidad, en el Dios hecho carne. Porque si Cristo no es Dios, el sacrificio en el Calvario no fue perfecto, porque solo Dios es perfecto y solamente Él hace las cosas perfectas. Si Cristo no es Dios, entonces hubo pecado en su vida. No importa lo que los testigos de Jehová quieran decir. Si Cristo no es Dios, su vida y su justicia no pueden ser imputadas a nosotros. Amigos, entonces en la palabra del Señor no hay contradicción alguna. No les estoy enseñando que vayan con una trompeta diciendo, estos no son cristianos y estos tampoco son cristianos. Lo que les estoy invitando es a que ustedes se apliquen al estudio y a la lectura de la palabra y ustedes puedan ver, Cristo, versículo 15, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Ese es el segundo punto. Cristo no solamente es Dios, sino que también es creador. Cristo es creador. Cristo fue quien creó los cielos y la tierra, el universo entero, lo que hay en los mares, debajo de la tierra, en la tierra y en los cielos. Y este es el mensaje que Pablo le da a los colosenses. Les dice, cuidado en poner vuestra esperanza en los ceremonialismos de los judíos, cuidado en poner vuestra esperanza en cualquier otra filosofía griega. No, poned vuestra esperanza en quien es Dios. Y Cristo no solamente es Dios, sino que también es el creador. El problema en la iglesia de los colosenses era que ellos estaban comenzando a escuchar de que Cristo era creación, era una de las emanaciones, de las palpitaciones, de las irradiaciones de poder. No, le dice Pablo, no, Cristo no es ese. Cristo es Dios. Cristo es el primogénito de toda creación. ¿Y a cuántos de nosotros esta palabra primogénito no nos ha confundido? Porque siempre tomamos la palabra primogénito como el primero en haber nacido. Pero el original griego no es ese. El original griego es la palabra prototokos, que significa primero en eminencia, primero en virtud, primero en derecho, no primero en línea de tiempo. Esa es la palabra prototokos. Y mientras que prototokos puede ser utilizada
con respecto al tiempo, en el contexto de Colosenses no lo es. Y miren, les digo esto. La definición que los testigos de Jehová tienen de la persona de Cristo está a millones de años luz de lo que dice la Biblia. Y lo más irónico, queridos amigos y hermanos, es que lo que dice la Biblia está en el versículo siguiente. Miren, en el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ven? Los testigos de Jehová dicen, Él es una creación. Pero aquí dice, pero en Cristo fueron creadas todas las cosas. Seguimos viendo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Él, para Cristo. ¿Ven? ¿Cómo es posible de que un testigo de Jehová se aleje tanto de la realidad, de la cercanía que hay entre los versículos 15 y 16? Bueno, la respuesta es fácil. Para ellos tienen que reescribir lo que ya está escrito. Y tienen que cambiar lo que ya está escrito para justificar su teología. La palabra del Señor es clara, es inmutable. Porque Cristo, versículo 15, es el que tiene la prioridad, es el que tiene el derecho, es el que tiene la honra. Eso es lo que significa la palabra primogénito de toda la creación. Y en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. No hay nada de lo que ha sido hecho que por Cristo no haya sido hecho. Cristo es el creador. Y esta era la herejía de Colosas, que Cristo era la primera de esas emanaciones. Pero Pablo refuta esta herejía totalmente diciendo, ¿ustedes creen en los ángeles? ¿Ustedes creen que ellos son emanaciones y ustedes creen que Cristo fue la primera y la más perfecta de estas emanaciones? ¿Ustedes creen en eso? ¿Cómo es posible de que ustedes crean en eso cuando los ángeles, versículo 16, y todo lo que hay en los cielos y en la tierra fue creado en Él, por Él y para Él? Miren la locura de ustedes, colosenses, tengan cuidado, porque si ustedes creen en ángeles, ustedes no están creyendo en quien los creó. No pongan su confianza en ángeles. De hecho, recuerden lo de los testigos de Jehová. Cristo es el arcángel, exactamente. Entonces, también esta es una manera de refutarlos. No, ¿cómo creer en un ángel? No. Yo creo en la persona de Cristo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, de ese Dios vivo. Nosotros tenemos un solo Dios, tres personas distintas, un solo Dios soberano, eterno y creador. Misterio que jamás lo comprenderemos en su totalidad en la tierra y algo que los incrédulos usan para atacarnos. No, amigos, la palabra nos dice, Cristo es el primogénito de la creación. No el que nació primero, no, es quien tiene derecho y autoridad sobre toda la creación. Ese es el significado de la palabra prototokos en el contexto de Colosenses. Entonces Pablo refuta esta herejía diciendo, oye, qué necios sois. ¿Ponéis vuestra confianza en ángeles cuando Cristo es el creador de los ángeles? No, poned vuestra confianza en Cristo. Creed en el creador, no en la creación. Los ángeles no pueden existir sin Cristo. No pongan su confianza, colosenses, en las criaturas, en las cosas creadas. Pongan su confianza en el Creador. Versículo 16 lo leemos una vez más. Porque en Cristo fueron creadas, pongan atención en la palabra, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Lo que Pablo está diciendo es, llámense como se llame, utilicen la jerarquía que ustedes quieran utilizar, todo ha sido creado en Cristo, por Cristo y para su gloria. Por lo tanto, es una necedad que ustedes crean en las cosas creadas y no en quien las creó. Eso es simplemente lo que Pablo está diciendo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Veamos entonces
brevemente 3 puntos. En Él fueron creadas todas las cosas. La traducción, esto es una perspectiva muy particular, la traducción creo que hubiese sido mejor por Él. De hecho, la King James lo traduce porque por Él fueron creadas todas las cosas. Pero en virtud de que tenemos la del 60, vamos a explicarlo de esta perspectiva. No tiene ninguna diferencia en lo absoluto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Esto significa con respecto a Cristo. La palabra del Señor nos dice de que Cristo es la piedra angular. Entonces, versículo 16, porque en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, simplemente significa porque con relación a Cristo todo fue creado. Es decir, sin esa piedra angular no puede haber creación, porque esa piedra angular es la base de toda la creación. Y no solamente nos dice eso, sino que también en Cristo todas las cosas subsisten. Amigo, si Cristo no fuese Dios, todas las cosas no podrían subsistir en Él. Porque si Dios creó al mundo con su poder, solamente Dios puede sustentar al mundo con su poder. Y si todas las cosas subsisten en Cristo, matemáticas básicas, Cristo es Dios en todo su esplendor y poder. Amigos, es tan sencillo. Hemos visto apenas 2 versículos y podemos ver claramente, Cristo es Dios y Cristo es el Creador. Continuemos entonces. Ahora, si todas las cosas fueron creadas por Cristo, entonces versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Es algo obvio que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 17. ¿Ven? Si Cristo creó todas las cosas, entonces Cristo tuvo que existir antes de todas las cosas. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Esa es la idea que describe la Biblia. La Biblia no nos dice, hubo un comienzo y Cristo llegó a ser, o hubo un comienzo y Cristo llegó a existir. Nos dice, en el principio, escuchen el tiempo del verbo, en el principio ya era el verbo. En el principio ya era el verbo. Y allí en la eternidad pasada, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Pero qué le tocó hacer a los testigos de Jehová? Cambiar el Dios de la D mayúscula a un Dios de D minúscula. No. En el principio, en la eternidad pasada, Cristo coexistía en esa única esencia divina con Dios el Padre y con el Espíritu. En el principio, en la eternidad pasada. Entonces, miren la tercera cosa que podemos aprender hoy. Cristo es Dios, versículo 15. Cristo es creador, segunda parte del versículo 15 y versículo 16. Cristo es eterno, versículo 17. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo es eterno. La divinidad, la creación y la eternidad son características inherentes de Dios, de nadie más. Cristo es Dios, amigos. Apreciemos estas hermosas doctrinas, gocémonos en Él. Voy simplemente a leerles 2 versículos de la palabra del Señor. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde todos los días de la eternidad. ¿Ven? Este versículo hace referencia a la persona de Cristo. Y sus salidas
son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando alguien se te acerque a que tú le pruebes la eternidad de Cristo, tienes aquí en Colosenses argumentos suficientes, pero en Miqueas capítulo 5, versículo 2, puedes dar el puntillazo final a esa discusión. Está hablando de Cristo y de nadie más que de Cristo. Entonces podemos aprender eso. ¿Cuántas gracias debemos darle a nuestro Señor porque hemos creído a su palabra? ¿Quién entonces en verdad es Cristo? Cristo es Dios, Señor, Creador, sustentador. Por Él, para Él y en Él, todas las cosas fueron hechas. Y no hay nada de lo que ha sido hecho que haya sido hecho sin Cristo. Por lo tanto, sin Cristo no hay nada. Amigos, sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay paz con Dios. Sin Cristo no hay vida eterna. Cristo es la esencia de la Biblia. Cristo es la esencia de cada página que nos muestra la necesidad de salvación. Cristo es el Verbo de Dios. Cristo es quien nos dio a conocer a ese Dios que es incomprensible. Lo que podemos conocer de ese Dios que es infinito en sabiduría, lo conocemos gracias al Verbo Santo. Amigos, honremos a Cristo y pidámosle al Señor gracia para defender con mansedumbre, todo aquel que nos demande la razón de esa esperanza de Cristo que hay en nosotros. Versículo 17, Cristo es eterno. Esto es, sin lugar a dudas, hermoso. Vamos a ver el versículo 19, ya saltémonos un poco. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, no una parte, toda la plenitud, toda la deidad habita en la persona de Cristo. De la misma manera como la gloria de Dios habitó en el tabernáculo de antaño, así también toda la persona divina, toda la divinidad habita perfectamente en la persona de Cristo. Por lo tanto, volvemos al propósito de la carta. Cristo es suficiente. Cristo es Dios. Si tú amas a Cristo, estás amando al Dios que lo envió. Si tú crees en Cristo, estás creyendo en el que lo envió. Por lo tanto, aquellos que no creen en Cristo como Dios, pues no creen en la esencia divina. El caso de los mormones, el caso de los testigos de Jehová es otro imposible. ¿Por qué? Porque yo tengo que depositar mi confianza en Dios. Y a Dios le plació que nosotros creyésemos en el Verbo Santo, en el Verbo encarnado. No hay salvación sino a través de la fe en ese Dios encarnado. Toda la plenitud de la deidad, todo honor, toda gloria, todo poderío se conjugan perfectamente en la persona de Cristo. ¿Tú sabes qué vas a ver en el cielo? Muchas personas creen que van a ver a Dios. No se nos olvide, nosotros vamos a ver en el cielo es a Cristo. Y no nos faltará nada más. Y no querremos ver nada más. ¿Por qué? Versículo 19. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita el amor del Señor. En Cristo se conjuga el amor de Dios. En Cristo tenemos la suficiencia. Personas creen que van a ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y se imaginan, lo digo con supremo respeto y reverencia, se imaginan al Espíritu Santo como paloma volando, todas estas cosas. No, en el cielo vamos a ver a nuestro Dios. Vamos a ver a ese Dios encarnado. Vamos a ver esas manos horadadas y esos pies perforados. En el cielo vamos a gozarnos los unos con los otros y Cristo será suficiente. ¿Por qué? Una vez más, versículo 19. Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Amigos, Cristo es Dios, Cristo es Creador,
Cristo es sustentador y en Cristo habita, vive, mora eternamente toda la plenitud de la deidad. Si se quita a Cristo, si se le quita a nuestro bendito Señor su divinidad, quedamos convertidos en una pobre y miserable secta. Si se le quita a Cristo su divinidad, estamos sumidos en la ignorancia más grande que jamás haya caído un hombre. Porque si Cristo no es Dios, aquí no hay nadie salvo. Y si tú eres salvo, ha sido porque Dios ha tomado la forma de hombre y ha descendido a este mundo cruel y ha vivido una vida como solo Dios la puede llevar, para que solamente Dios pueda darte la gracia de la fe y del genuino arrepentimiento. Si Cristo no es Dios, nosotros ni siquiera estuviésemos acá. Si Cristo no es Dios, nosotros estuviésemos perdiendo el tiempo. Cuando veamos un testigo de Jehová y un mormón, no los ataquemos. Simplemente recordemos esto. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos creído que Cristo es Dios. Porque lo dijo el pastor César. Amados, lo dice la palabra. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Cristo es, versículo 15, el que tiene la prelación, la preeminencia, el dominio, el poder sobre toda la creación. Recuerden, primogénito no significa el primero en el tiempo, sino el primero en importancia, en relevancia, en autoridad. Recuerden que todo lo que vemos en la tierra, versículo 16, y todo lo que no vemos en el cielo, fue creado por Cristo. No nos preocupemos si hay ángeles, arcángeles, archiángeles, angelitos. No nos preocupemos por eso. Recordemos que todo lo que vemos y lo que no vemos ha sido por Cristo creado. Ocupémonos en alabar al Creador. Porque como lo dijo Cristo en Juan, es menester que honren al Padre, que honren al Hijo como honran al Padre. Palabras textuales de Cristo. Jamás hubiese Cristo dicho esas palabras si Él mismo no hubiese sido Dios. Jamás, jamás un siervo de Dios se puso al nivel de su Dios, jamás. Pero Cristo sí. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Descansa confiado, porque si tú has venido a la cruz donde murió ese Dios encarnado, y si tú te has arrepentido y has creído en Él, no te ha salvado un hombre, no te ha salvado un bonachón, no te ha salvado un profeta, te ha salvado Dios mismo. Dale gracias entonces a Dios por la persona de Cristo. Amén.